ataques pasajeros me sorprenden a la hora de cenar, porque flotan en el vaso de la lluvia de febrero que no moja ni entristece mi ciudad. Cada momento de duelo, cada tormento primero, cada pesar o consuelo, cada dolor pasajero, cada manía o apego, cada lamento sincero, cada domingo fulero y cada lunes de miedo y todos los días del arquero. Yo y mi look de pordiosero, todas las capas del cielo, todas las cosas que quiero, todos los días del mundo existe una forma de resucitar. Los momentos que nos quedan, una absurda oportunidad de vivir mi vida. A ver, no escucho nada. Mientras caemos hay música. Para primero del CCC. Afuera esté todo mal. Es el parlante de mi ciudad. La hora de la pena y nadie tiene paz. Yo sigo sin escuchar. Ahora sí, el maestro, el número 10 de Tambiónica, el señor
a los chicos. Bueno, muy bien, Karina, muchas gracias. Grande, Cari. Yo espero que los chicos no tengan una mañana problemática y estén despiertos. Y que la música le ponga onda. Sí, 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 exactamente. Y por la pronta recuperación de este músico argentino. O sea, viste que ya está dado de alta, sí, y la recuperación Sí. fue mágica. Pero viste que llama la atención, todos estos genios, viste. Es la vida misma, el talento y el también talento, sus y por otro lado, debilidades. viste, en Y su sus vida debilidades. personal, un mambo, viste, que vos decís, pobre, que sabe, la misma presión capaz para mantenerse, para, qué sé yo, la presión de la gente, no sé, Sí, Seguramente. sí. seguramente. Muy bien. Bueno, Voy a hacer algún comentario sobre lo del martes de la semana que viene, porque leí algo en el chat sí. ayer. Ajá. A ver, en principio, como les decía, lo que se está buscando es ir volviendo de a poco a la presencialidad, y en toda la universidad se habla de una vuelta a la presencialidad cuidada, en forma cuidada, respetando los protocolos. No como pasa en otras instituciones en donde los protocolos han desaparecido, los distanciamientos han desaparecido, sino que nosotros nos regimos por lo que dispone la universidad. Y la universidad ha dispuesto que no puede haber en ningún espacio de trabajo, de aula, de biblioteca, en laboratorios, un distanciamiento menor a 2 metros entre alumnos o entre personas. Y esto nos lleva, como yo les decía los otros días, a que las aulas que nosotros teníamos preparadas para 80 o 90 alumnos no podamos tener más de 24. Esto significa que en grupos grandes, como son los nuestros, no todos van a poder asistir en forma presencial, primero porque no entran, y segundo porque no todos están en la ciudad, y no es ninguna obligación para los estudiantes asistir a las clases en forma presencial. Nosotros, en particular en matemática, hemos dispuesto que los días martes, en el horario de 8 a 10, que es el horario que tenemos asignado normalmente en nuestra materia, si hubiese sido en forma presencial, nos vamos a encontrar en un aula de las que vamos a tener asignada, que ya les diremos cuál es, obviamente a través del grupo de WhatsApp, porque eso todavía no ha sido asignado por el departamento de alumnos. Y ese día, digamos, nos encontraremos con uno de nosotros, o con 2 de nosotros, en la presencialidad, hasta 24 alumnos. El resto va a seguir teniendo la misma clase, los mismos temas, los mismos ejercicios que se desarrollen, por lo menos los que tengamos preparados para ese día, en forma virtual. Los profes, después que termine la clase, nos comunicamos, vemos a ver cómo llegamos los que estábamos en forma presencial, cómo llegamos los que estamos en forma virtual, de forma tal de que al otro día, el miércoles, podamos continuar de la misma manera, emparejando lo que quedó desnivelado en cuanto a que por ahí se llegó a ver un poquito más en uno u otro lugar, y continuando con la clase. Las clases, como siempre, van a seguir estando grabadas, o sea que no hay ningún inconveniente. Sí, Tochi. El miércoles es exclusivamente virtual, es Sí, solo sí. el martes. Por ahora solo el martes, después veremos si esto funciona, si empieza a andar, si por ahí podemos poner también algún otro día más, pero por ahora nosotros solamente los martes. ¿Cómo vamos a hacer? Porque tenemos que elegir a 24 de ustedes. En las clases que nosotros estamos dando acá, sincrónicas, hoy, por ejemplo, son 26, o sea que prácticamente, teniendo en cuenta que hay algunos de ustedes que no vivieron en la ciudad, no habría ningún inconveniente. Pero sabemos que en el grupo hay más de 50 chicos, entre los que están mirando las clases en forma sincrónica y demás. Entonces lo que vamos a hacer es, a través del grupo de WhatsApp, crear un listado donde nos vamos a ir numerando. Por ejemplo, estoy viendo acá que aparece Agustín Bulay. Entonces él podría poner 1, Agustín Bulay. Luego, sigo viendo acá Karen Vittori, ¿no? Karen Vittori. Entonces, Karen podría copiar ese mensaje y agregarse 2, Karen Vittori. Y así sucesivamente hasta llegar a 24. Si nos pasamos de 24, a nosotros nos sirve, porque el próximo martes vamos a ir rotando a los chicos. O sea, de forma tal de que todos puedan, a lo largo de las semanas, estar en forma presencial con nosotros. Primero, para que ustedes conozcan la facultad, que se conozcan entre ustedes, que nos conozcan a nosotros, quizás lo menos importante, y que nosotros los conozcamos a ustedes, que eso sí es lo más importante.
Y también créannos que es recontra importante para Tochi, para Karina, para Fabián, para mí, poder encontrarnos otra vez en el aula, porque hemos tenido, creo que 1 o 2 encuentros presenciales nada más por alguna reunión que hicimos el año pasado para organizar las cátedras, pero después no nos vimos. O sea, nos hemos visto solamente en la virtualidad, todos juntos. Así que bueno, es importantísimo esto para nosotros. Las demás cátedras es posible que todavía no tengan organizado, no les hayan dicho fechas. No se preocupen porque esta noche tenemos una reunión desde la Secretaría Académica con todos los docentes, y yo calculo que entre jueves y viernes se va a empezar a movilizar esto. No es obligatorio para todas las cátedras dar alguna instancia presencial. Nosotros sí recomendamos que se pueda dar justamente para que ustedes puedan hacerse presentes en la facultad. Eso es cómo va a funcionar matemática. El resto, la verdad, depende de cada una de las cátedras, que cada una tiene lo que se llama su autonomía, su propia organización. Pero lo que sí les puedo decir es que nadie los puede obligar a estar en forma presencial. El único momento en que van a estar obligados a estar en forma presencial es cuando tengan que rendir los exámenes finales. Ni siquiera en los parciales estamos obligando a nadie a estar en forma presencial, porque respetamos la posibilidad de que cada uno de ustedes no pueda. A ver qué dice Karen, que el martes una compañera viaja al mismo horario para otra materia, así que puede ir a la clase. Bueno, perfecto, nosotros vamos a iniciar cuando terminemos hoy acá, en el grupo de WhatsApp, o si alguien quiere empezar a poner en el grupo de WhatsApp, inicianlo ustedes mismos nomás. Por ejemplo, vos, Karen, aprovechá y poné 1 Karen, nombre y apellido, y así siguen los demás y van formando. Los primeros 24 son los que ganaron el sorteo para estar claro, se ganaron el premio de estar el martes, el primer día acá. Si viene Karina va a dar sorpresas. No, escuchen, chicos, para no... claro, lo que pasa es que la gente que no está presente no va a entender nada, dice 1, 2, 3. Dame un minuto, Karen, así Ajá, avisamos hace un bien mensajito. en qué contexto estamos, porque somos 26, ¿no? Sí, pero no estaría mal que los primeros 24 sean los que están hoy acá, Ay, Karina. eliminó, pobre Karen, divina Karen. Ya Karina, pongo un breve igual no estaría encabezamiento. no estaría mal que los primeros 24 sean los que nos están acompañando siempre. Sí, estaría genial. Bueno, pero se ponen ahora. Sí, sí, enseguida. Martes de 8 a 10, jefe, ¿no? Sí, martes. Martes 28 del 9. Es posible que si hay otra clase después de nosotros, cosa que todavía no sabemos, por supuesto, tengamos que terminar un ratito antes por el tema de desinfección y demás, pero en principio es de 8 a 10. A las 8 seguro. Y el aula ya les diremos cuál es. Parlantito para la música vamos a llevar. Bueno. Que no decaiga, chicos. Que no decaiga. Bueno, está perfecto. Bien, comenzamos si les parece. Otro mensajito es que entre hoy y mañana nosotros vamos a estar terminando este tema que comenzamos hoy, que en realidad continúa de todo lo que venimos hablando, y el lunes de la semana que viene estaremos arrancando lo que se llama el criterio de la segunda derivada para la obtención de máximos y mínimos. Ya va a estar a partir de esta tarde mismo, van a estar disponibles en el campus un PDF con preguntas guía y una serie de videos. Son un poquito más de videos, pero lo que pasa es que son videos de 25 o 30 minutos nada más cortitos, que hablan todos sobre todo el tema de aplicación de la segunda derivada a la obtención de extremos relativos, que es el tema, ya les digo, que vamos a estar trabajando desde el lunes en adelante, incluso el martes en la clase que hagamos presencial y virtual en forma simultánea. Así que va a estar disponible para que ustedes cuando puedan, cuando tengan ganas, lo vayan mirando. Puede ser que se les complique alguna cosa, aunque por lo que estuve mirando los videos los van a entender bien, como vienen trabajando hasta ahora con todo esto, ¿no? No, aparte, Sergio, sí, si realmente se origina alguna duda cuando estén mirando el video, que anoten cuál es la consulta y la hacen acá. Exacto. Exacto, si esa es la idea, por supuesto, que lo que no se entiende del video lo puedan preguntar directamente en la clase, exactamente. Que es más lindo, creo yo por lo menos, que ponerme a leer un libro en donde me explican y tengo que sacarlo directamente del libro, ¿no? Como estudiábamos nosotros antes. Sí, Karina.
Miren chicos, porque tenemos 2 números 7 simultáneos, por eso vayamos en orden con el grupo de WhatsApp, para que no se, si no no nos va a dar los números. Gonzalo Fuentes y Agustín Zanetti, son ambos 7. Y después queda Karina Costa y Sofía Gómez con 9 las dos. Vamos a tener que organizar esa manera de jefe. No, bueno, pero lo tienen que hacer ellos con cuidado nomás, y copiar y poner bien por los eso. números. Para que cierren los números de los 24, decimos, ¿no? Perfecto. Bueno, bárbaro. Y si se pasan de 24 no se hagan problema, hasta el 24 entran, los que queden después están en primer lugar para la semana siguiente. Y no quiere decir que no se puedan repetir, porque si no llegamos a cubrir 48 en total, vamos a estar repitiendo con algunos de ustedes. Exacto. Pero la idea es que por ahí este listado ya nos quede, y entonces digamos, bueno, de tal número a tal número nos encontramos en clase, y así sucesivamente. Comenzamos entonces, si les parece, y vamos a comenzar haciéndoles preguntas sobre los videos que les dejamos ver para el día de hoy. En realidad eran para el lunes que tenían que verlo, o sea que yo creo que ya a esta altura lo tienen que tener recontravistos, y con las preguntas guías que estaban en el campus, y sobre estas vamos a trabajar ahora. El tema de hoy va a ser lo que es concavidad y convexidad de funciones. Entonces comenzamos con una pregunta directamente: ¿cuándo una función es cóncava hacia arriba? Y también pueden responder cuándo es cóncava hacia abajo. Así que ahora empiezan a trabajar ustedes y nosotros colaboramos. Con sus palabras, ¿eh? Después vamos a responder utilizando el criterio de la primera derivada. Por algo que recuerdo que si la primera derivada de la función era creciente en un intervalo, esa gráfica de la función f, ponele, tenía una cóncava hacia arriba, ¿no? Y si era decreciente, la cóncava era hacia abajo. Bueno, a eso lo voy a anotar por acá, porque está buena la apreciación que has hecho. Bien, Laura. Entonces, estamos Yo por diciendo... lo que recuerdo, la pendiente aumenta su valor cuando la cóncava es hacia arriba y las rectas tangente van por debajo de la gráfica. Bueno, o sea que si f' de x crece, tenemos una función que es cóncava hacia arriba, o sea que podemos hacer este dibujo. Y si f' de x decrece, entonces tenemos que hacer un dibujito de la carita triste, digamos, indicando que la concavidad es hacia abajo. Lo mismo han coincidido, porque que f' de x crece significa que la pendiente de la recta tangente a la curva va creciendo a medida que nosotros nos desplazamos en el sentido del eje x, a medida que nos desplazamos hacia la derecha, y que f' decrezca es lo mismo que decir que la pendiente de la recta tangente a la curva va disminuyendo o va decreciendo a medida que también nos desplazamos en el sentido positivo del eje x. Así que esto lo han respondido bien. Pregunto además... Otra apreciación, Sergio, sí, dale, otra Tochi. apreciación que dijo respecto de las rectas tangentes que quedan por debajo de la gráfica. También está perfecto lo que ha dicho. Exacto. Que también lo dijo la chica. Si dibujamos Sí, la yo lo recta... dije y en la decreciente queda por encima. Si dibujo la recta tangente, ustedes ven que en la cóncava, o cuando la derivada primera crece, las rectas tangentes quedan por debajo de la curva, y cuando decrece, o es cóncava hacia abajo, las rectas tangentes quedan por encima de la curva. Además de llamarse cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo, ¿se acuerdan cómo más se llaman estas funciones? O estas gráficas, perdón. ¿Cómo podemos... Cóncava y convexa. Bien, o sea, cóncava hacia arriba podemos decir simplemente cóncava, bien Giuliano, y cóncava hacia abajo podemos decir convexa. Y también en otra parte del video les decíamos otra cosita más que aparece a veces en los libros de texto. Cóncava hacia arriba tenía un nombre, cóncava hacia abajo tenía otro nombre, según los libros de textos, y hablaba de que una cóncava hacia arriba también podíamos hablar de concavidad positiva, y una cóncava hacia abajo podíamos hablar de una concavidad negativa. Eso aparece muchas veces en algunos libros de textos. Nosotros no vamos a exigir ninguna terminología en especial,
Para nosotros está bien que ustedes digan que una función es cóncava hacia arriba, o simplemente cóncava, o tiene una concavidad positiva. Muchas veces, porque es más sencillo de escribirlo, vamos a usar nosotros las palabras cóncava y convexa, porque lo resolvemos simplemente con una sola palabrita. Pero es indiferente que ustedes puedan utilizar cualquier otra denominación, ¿no? Y obviamente que está muy bien lo que han dicho, porque esto responde a la utilización de la primera derivada. O sea que en esa parte vamos muy bien. ¿Qué pasa con la segunda derivada? Cuando hablamos de la segunda derivada. Cuando era positiva, era cóncava hacia arriba, y cuando era negativa, hacia abajo. Camila dice, bien, que cuando es cóncava hacia arriba, F segunda es Mayor a positiva. cero sería. Ajá, perfecto. Bien, Joaco, está perfecto. Mayor a 0, o podemos decir que F segunda es positiva cuando es cóncava hacia arriba, o F segunda es negativa cuando es cóncava hacia abajo. ¿Alguien me puede decir cómo se justifica esto? Yo los voy a ayudar. Supongamos que tenemos una función f de x, que sabemos que crece en el intervalo AB. ¿Cómo es la derivada de f' de x en AB? Si la función está creciendo en AB. Positivo. Positiva. Perfecto. ¿Y si estuviera decreciendo? Negativa. Bien, entonces fíjense que lo mismo que nosotros ya conocíamos y aplicábamos en una función con respecto a su derivada, lo podemos hacer también con la derivada respecto de la derivada segunda. Es decir, si una derivada, que es una función, crece en el intervalo AB, entonces su derivada, que en este caso sería la derivada segunda, en ese intervalo AB, tiene que ser positiva, aplicando el mismo criterio que nosotros estudiamos ya para crecimiento y decrecimiento de funciones, relacionando la función con la derivada. Eso es lo que ocurre cuando nosotros hablamos de concavidad o convexidad, utilizando el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. Dijeron, f' de x crece, lo marco por aquí a la izquierda, f' de x crece, entonces f segunda es positiva. F' de x decrece, entonces f segunda es negativa. No estamos inventando nada, sino que estamos tratando a la derivada como una función y a la derivada segunda como la derivada de esa función que llamamos derivada primera. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora tenemos otra preguntita que vamos a poner aquí. Termino de borrar el pizarrón, perfecto. Bárbaro. ¿Qué relaciones? Sí, no sé Tochi. ¿a qué se refiere cuando dicen positivo y negativo, nos referimos a la cóncava? ¿Cómo? No le entendí bien la pregunta, Laura, que dice, cuando dicen positivo y negativo, ¿nos referimos a la cóncava? No sé, Laura, ¿qué quisiste decir con eso? Una pregunta que hay en el chat. Sí, la estoy viendo. Ajá. Cuando, por ejemplo, dijo la segunda derivada, dijeron es positivo y la segunda derivada cuando decrece es negativo. ¿Se refieren también a la cóncava o a qué se refieren cuando dicen positivo y negativo así solo? A ver, miremos un poquito aquí arriba a la derecha lo que estoy recuadrando en verde. Ustedes nos dijeron al principio de la clase que cuando la derivada primera de una función está creciendo, entonces tenemos una concavidad hacia arriba. ¿Está? ¿Hasta ahí sí, Laura? Sí, sí. Y si la derivada primera está creciendo, esto significa que el signo de su derivada, o sea, el signo de la derivada segunda es positivo. Entonces, que una función sea cóncava se puede indicar de dos maneras. Se puede indicar porque la derivada primera crece, está creciendo, o porque la derivada segunda tiene signo positivo. Ambos criterios se cumplen simultáneamente. ¿Se entiende, Laura, ahí? Sí, sí. Perfecto. Y lo mismo ocurre cuando decimos, si es cóncava hacia abajo, significa que la derivada primera decrece, y como la derivada primera decrece, su derivada tiene signo positivo. Por eso podemos decir que cuando es cóncava hacia abajo,
la derivada primera de una función está decreciendo o la derivada segunda tiene signo negativo. Ambos criterios coinciden para la concavidad hacia abajo. Esta segunda respuesta, ustedes ya la respondieron, ¿no? Porque alguien lo dijo y ya dibujamos las rectas para los puntos A y B. ¿Qué pasa con las rectas tangentes a la curva cuando la curva es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo? Pero nos falta la última. ¿Qué pasa cuando hay un punto de inflexión? ¿Qué pasa con la recta? Corta la curva. La recta corta la curva. Es decir, cuando nosotros tenemos concavidad, como lo que está recuadrado en verde, como lo primero que aparece, que aquí estoy señalando con el puntero, la curva va a permanecer en un intervalo del punto, en un entorno del punto que estoy considerando, arriba de las rectas tangentes, siempre en la parte superior. Cuando es cóncava hacia abajo, la curva va a aparecer debajo de las rectas tangentes. Y cuando tenemos un punto de inflexión, la curva no va a estar ni siempre por arriba ni siempre por abajo, sino que la recta tangente va a atravesar a la curva. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, porque ahora sí, ya que hablamos recién de punto de inflexión, ¿qué es un punto de inflexión? Con sus palabras, no es necesaria una definición. Es cuando la función pasa de ser decreciente a creciente o al revés. ¿Qué función? Una que esté definida en un intervalo AB. Cuidado que si una función pasa de creciente a decreciente, estaríamos hablando así, una función, a ver si lo puedo dibujar aquí, una función que está creciendo y pasa a decrecer, lo que tenemos no es un punto de inflexión, sino que tenemos, ¿cómo se llama esto? La función crece y luego decrece. ¿Un punto abuloso? No. No. ¿Cómo se llama esto? Máximo. Un máximo, un extremo relativo, que en este caso es un máximo. Máximo. ¿Está? Eso cuando la función pasa de creciente a decreciente. Pero no es un punto de inflexión. ¿Qué ocurre en un punto de inflexión? Por eso preguntaba Sergio, ¿qué función? Entendí. ¿Qué pasa en un punto de inflexión? Cambio de concavidad. Cambia de concavidad. Es decir, en un punto de inflexión podemos tener una curva que es cóncava y luego pasa a ser convexa. O al revés, ¿no? Que es convexa y luego pasa a ser cóncava. Ese lugar, ese punto, donde podemos detectar el cambio de concavidad o de convexidad, es lo que se llama punto de inflexión. Y ese punto, si por ese punto nosotros trazamos la recta tangente a la curva, vamos a ver que la recta la atraviesa. En una parte va a estar por arriba y en otra parte va a estar por debajo. Lo que Tochi les preguntaba recién, cuando ¿quién pasa de creciente a decreciente? Si hubiesen respondido en vez de la función la derivada, eso hubiese estado perfecto. Porque en este caso, en el que tenemos a la izquierda, fíjense que hay un cambio en cuanto a la derivada. A la izquierda del punto de inflexión, vamos a poner aquí, ¿qué pasa con f' de x? ¿Y qué pasa a la derecha con f' de x? Acá a la izquierda, la derivada de esta función, ¿está creciendo o decreciendo? Crece. Muy bien. Y en el otro, decrece. Fíjense que las pendientes se van achatando, ¿no? Vamos a ver si las podemos dibujar ahí. Se van achatando. F' de x decrece. Por eso cuando hoy, no recuerdo quién fue que dijo, que pasaba de creciente a decreciente, Tochi preguntó quién, porque si hubiesen dicho la derivada, eso estaba bien, pero si dicen la función, estaba mal porque correspondía a un máximo. ¿Se entiende la diferencia? Laura dice, en resumen, es cuando la curva corta la recta tangente. Y no, Laura, porque primero que sería al revés, sería que la recta tangente corta a la curva, pero no es esa la definición de un punto de inflexión. Es un cambio de concavidad
pasa de cóncava a convexa, de convexa a cóncava, siendo la función continua, pues si no es continua no tenemos un punto de inflexión, eso lo vamos a ver también en algunos ejercicios. O cuando la derivada primera pasa de creciente a decreciente, o al revés, de decreciente a creciente, o cuando la derivada segunda pasa de positiva a negativa, o al revés. Ahí sí. Sergio, hay algo que no se dijo A ver, todavía, Tochi. ajá, con respecto al punto de inflexión, que también está en el video aclarado hasta con un ejemplo. Porque decimos que hay cambio de concavidad, pero falta decir algo más acerca de, en ese punto específicamente. Sí, sí. ¿No? Exactamente. Creo que viene la pregunta siguiente, a ver. A ver si está, no me acuerdo si estaba en la pregunta siguiente. No, yo tampoco. Ahí está. Sí. Ajá. Porque a ver, Todo tuyo, dale. para atrás. Bueno. No, porque inclusive... ¿Para atrás? No, esa apreciación que vos dijiste, cuando la derivada pasa de positiva a negativa, la segunda derivada. Sí. Pero puede pasar algo que puede... Bueno, ahí lo vas a agregar vos. Ahí lo vas a agregar vos en la próxima pregunta. No diga nada. Así se responde con la próxima. ¿Está bien? Listo. Perfecto. La cuarta pregunta, entonces, es ¿qué relación hay entre la derivada segunda y el punto de inflexión de una función? Y estamos preguntando cuál es la condición necesaria para la existencia de un punto de inflexión y cuál es la condición suficiente para la existencia de un punto de inflexión. El punto de inflexión cuando estaba entre la derivada segunda no era cero, algo así. Muy bien, Laura. La condición cero, necesaria... Sí, la condición necesaria es que f segunda de x sea igual a 0. Esa es la condición necesaria. ¿Y la condición suficiente? Porque la pregunta sería, ¿siempre que la derivada segunda de una función es igual a 0 tenemos un punto de inflexión? Tiene que haber un cambio de concavidad. Un cambio de concavidad. Muy bien. La condición suficiente es que haya un cambio de concavidad. Que ese cambio de concavidad nosotros lo manifestamos como un cambio de signo ¿de quién? ¿Quién tiene que cambiar el signo? ¿Quién, perdón? ¿La curva? No, ¿quién tiene que cambiar de signo a izquierda y derecha de donde tenemos un posible punto de inflexión? ¿La derivada segunda? Exactamente. O sea, la derivada segunda tiene que ser 0, pero a su vez, antes y después de ese posible punto de inflexión, la derivada segunda tiene que cambiar de signo. Esa es la condición necesaria y suficiente. Ahora sí hay otras preguntas Ahora más. sí hago una aclaración, Sergio. Sí, por Lo supuesto. que pasa con esa condición necesaria de existencia, que la derivada segunda se haga 0, pasa exactamente lo mismo que pasa con los puntos críticos. ¿Está? Porque algo que por ahí que yo pensé que iba a salir ahora, cuando se definió lo que es un punto de inflexión, un punto de inflexión es un punto que pertenece al dominio de la función, ¿tá? En el cual la gráfica cambia de concavidad, ¿no es cierto? Es decir, faltó decir por ahí, ¿no es cierto?, que tiene que ser un punto que pertenezca al dominio de la función. Y después, en la condición necesaria, pasa lo mismo que pasa con los puntos críticos. ¿Se acuerda que los puntos críticos son aquellos valores del dominio donde se anula la primera derivada? Pero también hay puntos que para una función que es continua, en los que la derivada no existe y sin embargo en ese punto hay un punto crítico. Con los puntos de inflexión pasa lo mismo. Puede no existir la derivada segunda en ese punto y ser un punto de inflexión. El pajarito ese que siempre dibujamos que le gustaba a Karina, ¿te acordás? Fíjate que ahí tenemos en esa función. Pero lo voy a hacer al revés al pajarito. Ah, bueno, dale. Ahí está. Ahí está. Fíjense, ajá.
Exactamente. Fíjense, en ese punto anguloso, fíjense que ahí la función es continua, ¿no es cierto? O sea que por lo tanto está definida la función y demás, y sin embargo, fíjense que ahí no existe ni la derivada primera y obviamente no va a existir la derivada segunda, ¿no es cierto? Pero fíjense que en ese punto, si ustedes consideran un punto a la izquierda, un valor a la izquierda y un valor a la derecha, ven que hay un cambio de concavidad. Entonces, por más que no existe la derivada segunda en ese punto, pero ¿qué pasa? Es un punto de inflexión. No sé si por ahí quedó claro. Eso también estaba en el video, si lo vieron los chicos. ¿Se entiende, chicos, esto? Sí. Bueno, ahora yo voy a hacer otra grafiquita. Una Sí, pregunta. sí. Entonces, ¿ahí hay o no hay punto de inflexión? Habíamos dicho entonces que en x igual a a, la función es continua, o sea que existe límite, existe la imagen, ambos valores coinciden, que la derivada no existe, que la derivada segunda tampoco existe. Fíjense que antes de a la izquierda de a, la función es convexa. Y a la izquierda de a, la función es cóncava. Entonces la pregunta que había quedado planteada por ustedes es, en x igual a a, ¿hay punto de inflexión? Esa es la pregunta que quedó antes del corte. En vez de que la respondamos nosotros, nos gustaría escucharlos a ustedes. Y es continua y tiene un cambio con que... ¿Sí? O sea que sí hay un punto de inflexión. Lo que no puedo hallar es la derivada y la segunda derivada. Eso fue lo que... Exactamente, exactamente. Todas las respuestas que dieron están muy bien. Como la función es continua y hay un cambio de concavidad a izquierda y derecha, o a ambos lados de ese punto, entonces estamos hablando de que sí hay un punto de inflexión. Lo que no se cumple es la condición necesaria, porque la derivada no es igual a 0, sino que la derivada no existe, que esto también puede ocurrir. Acuérdense que lo mismo pasa si nosotros queremos determinar si en este punto A hay un mínimo. Y si queremos aplicar el criterio de la primera derivada, decimos punto crítico, ¿se anula la primera derivada? No, la primera derivada no existe. Bueno, pero resulta ser que no existe la primera derivada y también es un posible punto crítico porque vemos que la función pasa de decreciente a creciente. Lo mismo que aplicamos para un mínimo, también lo aplicamos para un punto de inflexión cuando no existe la derivada segunda, como en este caso, ¿no? Sí. Pregunta para vos o para el grupo capaz. Para el grupo. ¿Puede haber cambio de concavidad sin tener un punto de inflexión? Es para el grupo esa. Sí, Para el grupo, bueno. sí, Karina, me gusta la pregunta y vos sabías que era la que venía después, sos re... Hoy estoy adivinando pensamientos. Ahí tenés la pregunta, mirá. ¿A eso te referías? Bien. Sí, genial. Pero quizás ellos podían imaginar un bosquejo de una gráfica sin tener una fórmula, ¿no? Bueno. ¿Cómo podría ser la pinta de la gráfica de una función con ese requisito? O sea, cambia la concavidad en un punto cualquiera, pero no hay punto de inflexión. ¿Pueden imaginarla? Sí, O sea, ¿no sería una función ¿Punto homográfica? vacío de cantidad? Creo que se llamaba. función homográfica están diciendo por ahí. Ah, una de las que dimos en matemática 1, claro. Ajá, sí. Está bien. ¿Podés decirlo con tu palabra? Hoy habló Sergio de caritas tristes y felices. Díganlo en forma casera, para que él la dibuje. Dibujamos los ejes. No está y mal lo que cómo dijeron, hacer. ¿eh? No está mal. Lo que vos imaginaste, creo que fue Danisa. ¿Qué imaginaste, Danisa? Más allá de los nombres de la gráfica. Que, por ejemplo,
en 1 de la X, si ponemos un 1, ahí pasa una asíntota. Bien, Y ahí que haga así una asíntota. hay- Ajá. claro, y bueno, ahí viene una función, puede ser decreciente, y del otro lado, como haciendo cruz, también hay otra función ahí, pero al haber una asíntota no se cortan, tipo, nunca pueden chocar. Ahora ajustá cuando dijiste decreciente, porque si lo que nosotros preguntamos fue si podía haber cambio de concavidad sin haber punto de inflexión. Entonces ahí ajustá un poquito lo que tendría que dibujar Sergio. A la izquierda del 1 tiene que haber cambio de concavidad. Podría ser, claro, una función que haya cambio de concavidad, pero en el Sí. punto de inflexión hay un punto vacío. O hay una asíntota. Ajá, entonces, ¿cómo la tendría que dibujar el jefe? Aldana. ¿Cómo tendría que hacer el dibujo? Si hay cambio de concavidad, por ejemplo, un ejemplo. La primera parte sería cóncava, luego, donde termina la parte cóncava, hacer un punto vacío, y luego hacer una parte convexa. Claro, o una está bueno. asíntota una asíntota como había dicho Danisa, ¿no es cierto? También. Claro. Ahí volví. Sí. te digo. Ahí salió entonces la idea, Sergio. Perfecto. Si hubiese sido la función anterior, podríamos haber hecho esto. Claro. Ahí está. Y si no, con la idea de la asíntota, podríamos haber trabajado la función del lunes. Si ustedes se acuerdan, esa función tenía dos asíntotas. Sí. Tenía una asíntota vertical y una asíntota oblicua, decíamos. Y entonces la gráfica de la función podía ser así y así. En ninguno de los casos existe punto de inflexión, a pesar de que la curva cambia de concavidad a izquierda y derecha del punto que estamos considerando. Porque en ambos casos el punto A no pertenece al dominio de la función. Un error muy común, Sergio, que Sí, siempre Techi. aparece en los parciales o aparece en los finales, o cuando hacemos preguntas orales en los presenciales, nos dicen, es un error muy común, que cuando no hay punto de inflexión, no hay cambio de concavidad en la gráfica de la función. No significa, el hecho de que no haya punto de inflexión, ahí tienen dos ejemplos, que no haya punto de inflexión no significa que no haya cambio de concavidad. Porque es un error muy común que digan eso, que al no haber al no haber punto de inflexión no hay cambio de concavidad. Hay cambio de concavidad. Sí, es lo mismo que en este caso, que en el caso que está a la izquierda, digamos, dijeran que no hay un mínimo de esta función, ¿está? En realidad, perdón, no hay un mínimo, pero la curva pasa de decreciente a creciente, y no hay un mínimo. La curva puede cambiar de decreciente a creciente sin que haya un mínimo, porque en este caso el punto no existe. De la misma forma que cambia de convexa a cóncava sin que haya punto de inflexión. ¿No? Perfecto. Bueno, y la otra pregunta va a quedar sin responder, porque esa, mirando el video y con todo lo que dijimos, ustedes la pueden responder tranquilamente, que es por qué la función y igual 1 sobre x no presenta un punto de inflexión en x igual 0, siendo que a la izquierda y derecha de ese punto, la función cambia de concavidad. Rápidamente, ¿cuál sería la respuesta? La función y igual 1 sobre x, ¿no? Les hacemos un esquemita, para que no nos quede sin responder también esta pregunta. En 0 y asíntota. En 0 hay asíntota, pero ¿cuál sería mejor todavía la respuesta? Más que en 0 hay asíntota. ¿Por qué en x igual 0 no hay un punto de inflexión? Está bien lo que dijiste, que en 0 hay asíntota, pero ¿cuál sería la respuesta más correcta todavía? ¿Por qué en x igual 0, a pesar de que ocurre esto, no hay un punto de inflexión? Porque no pertenece al dominio. Muy bien. X igual 0 no pertenece al dominio de la función. Entonces, por eso es que no hay un punto de inflexión.
es el mismo caso de la gráfica que habíamos dibujado hace un ratito con la asíntota vertical y la asíntota oblicua. O la del punto ausente, ¿no? Perfecto. ¿Estamos en condiciones de avanzar entonces? ¿Qué les parece, Karina, Tochi? Dale. De acuerdo. Sí, claro, sí. Bueno, retomamos ejemplos de los que hemos venido trabajando anteriormente, ¿no? En este caso, ejemplos que tomamos cuando analizamos máximos y mínimos con el criterio de la primera derivada. Habíamos trabajado esta función racional, x más 1 al cuadrado, sobre 1 más x cuadrado. Habíamos hablado de su dominio, que son todos los reales, de la continuidad, que son todos los reales. Habíamos hallado la derivada, la habíamos igualado a 0, habíamos hallado los puntos críticos, habíamos estudiado el signo de la derivada izquierda y derecha, viendo que cambiaba, que la función pasaba de decreciente a creciente y de creciente a decreciente, y habíamos determinado que en x igual a menos 1 esta función tenía un mínimo, y en x igual 1 positivo la función tenía un máximo. Todo esto lo hicimos en algo así como 30, 35 minutos más o menos. Ahora lo que queremos averiguar es si esta función presenta, que ya la estudiamos hasta acá, ¿no? Si esta función presenta puntos de inflexión y cómo es su concavidad y cómo es su convexidad. Entonces la pregunta es, además de todo lo que hicimos para determinar extremos relativos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Para poder saber si hay puntos de inflexión o no. ¿Saco la segunda derivada? Bien, sacamos la segunda derivada, calculamos la segunda derivada. ¿Y qué vamos a hacer una vez que calculemos la segunda derivada, una vez que la obtenemos? La igualo a 0. Perfecto. Entonces esto simplemente vamos a hacer los pasos rápidos, pero por lo menos para que ustedes los tengan presente. Para calcular la segunda derivada y después igualarla a 0, como se trata de una función racional, también la derivada primera, tenemos que aplicar la fórmula del cociente. Simplemente la recordamos acá, en donde u es el numerador, y ahí calculamos su prima, v es el denominador, enseguida calculamos b', y una vez que tenemos los cuatro términos, u', b y b', lo que hacemos es aplicar la fórmula de la derivada del cociente. Fíjense que acá mantenemos los colores para que se pueda ver fácilmente, u' en fucsia, por b en celeste, menos de la fórmula, u en rojo, por b' en verde, sobre b al cuadrado. Ahora, una vez que aplicamos la fórmula, lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad distributiva para ver si podemos cancelar algo que se esté sumando y restando en el numerador, ¿no? Entonces, cuando aplicamos la propiedad distributiva, el menos 4x por todo este paréntesis que está en celeste, luego el paréntesis rojo por el paréntesis verde, pero teniendo en cuenta además que hay un signo menos delante, nos queda toda esta expresión en el numerador. Y lo que tenemos que hacer es ver si podemos cancelar algo. Efectivamente, si ustedes se fijan, aparece un menos 8x al cubo con un más 8x al cubo. Y todavía si podemos comprimir un poquito más esto, y nos aparecen dos términos en x a la quinta. Entonces tranquilamente los podemos sumar, en este caso en realidad los estaríamos restando, y obtenemos esta expresión de la derivada segunda. La idea es que ustedes, por supuesto, realicen después este cálculo para ejercitar el tema de derivada, y tienen que llegar con el paso a paso que nosotros estuvimos viendo acá, a la misma expresión que mostramos nosotros, diciendo entonces que esta es la derivada segunda. ¿Qué es lo que hay entre lo que está sin colorear y lo que está coloreado con un fondo salmón? Simplemente que el denominador proviene de haber hecho 1 más x cuadrado a la cuarta. Entonces, de esa forma es que está cambiada, pero después la expresión de la derivada segunda es exactamente la misma que la que está a la izquierda, sin colorear, y lo que nos va a interesar, porque la vamos a tener que igualar a 0, es solamente una parte de esa expresión, que todavía no me voy a adelantar. Entonces, en esta diapositiva lo que estamos mostrando simplemente es el procedimiento de hallar la derivada de una función racional.
En este caso, la función es una derivada primera, entonces como resultado obtenemos la derivada segunda. En esto no deberían tener mayores inconvenientes. Ahora bien, una vez que tengo la derivada segunda, tengo que hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la derivada, de la función original, o lo que es lo mismo, los intervalos de positividad y negatividad de la derivada segunda. Por eso es que nosotros, como ustedes bien dijeron antes, debemos igualar la derivada segunda a cero. Y cuando decimos igualamos la derivada segunda a cero, ¿qué es lo que nos interesa de toda esta función? Para poder cumplir con esto de que la derivada segunda tiene que ser igual a cero. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿O con qué parte trabajamos? ¿O trabajamos con toda la función? El numerador. Exactamente. Como es una función racional, para que sea igual a cero, se tiene que anular el numerador, pero no se tiene que anular simultáneamente el denominador. Igual, fíjense que como esto es 1 más x al cuadrado, no se va a anular nunca. Por eso cuando el numerador se haga 0, la función va a ser 0 sobre un número real y el resultado va a ser 0. Y entonces tenemos que trabajar esta expresión para poder resolverla. Yo les muestro el paso a paso, después ustedes lo practican porque también es algo que ya hemos hecho con anterioridad. Y simplemente para facilitar los cálculos, como aparece x en todos los términos, entonces lo que hacemos es sacarla como factor común. Pero también fíjense que tanto 12 como 8 y 4 son múltiplos de 4, entonces podemos sacar como factor común 4x, e incluso propongo sacar el signo negativo. De tal forma de que adentro del paréntesis quedan todos los signos cambiados y todos estos términos divididos por 4x. Y nos queda esta expresión. Para que esto sea 0, pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Una es que lo que está en rojo, que está fuera del paréntesis, nos dé 0, o la otra que lo que está en celeste, que es todo el paréntesis, nos dé 0. Esta es fácil. La primera parte, lo que está recuadrado en rojo. ¿Para qué valor de x se anula esta expresión? 0. Para x igual a 0. En la segunda, hay que trabajar con esta expresión, que no es una cuadrática, sino que es una bicuadrática, que se resuelve de la misma forma que una cuadrática, pero a la resolvente hay que agregarle por fuera toda una raíz con un signo más menos. Esto seguramente ustedes lo estudiaron en el colegio secundario, más estudiaron la cuadrática que la bicuadrática, pero la forma de resolver es exactamente la misma porque a es el término que acompaña a x cuadrado, a es el término que acompaña a x a la cuarta, b es el término que acompaña a x cuadrado y c es el término independiente. Entonces, reemplazamos en esta expresión y encontramos, ahora sí, fíjense, dos signos más menos, uno fuera de la raíz grande y otro adentro del radicando antes de la otra raíz. Entonces cuando vamos resolviendo, nos va a quedar combinar este signo más con este más, el signo más de afuera con el signo menos de adentro, el signo menos de afuera con el signo más de adentro, el signo menos de afuera con el menos de adentro, y nos van a dar 4 resultados posibles. Cuando nosotros sumamos menos 2 más 4, menos 2 más 4 da por resultado 2 positivo, que al dividirlo por menos 2 nos queda menos 1. Entonces toda esta expresión, cuando usamos el signo más en el interior, nos queda menos 1, y la raíz cuadrada de menos 1 no existe en los reales. O sea que acá tendríamos raíces complejas o imaginarias, que no son las que nos interesan en este caso. Y cuando aplicamos el signo menos, ¿qué nos queda dentro de la raíz? Cuando aplicamos el signo menos acá. Menos 2, menos 4, todo sobre menos 2. Menos 3. Casi, Luciano. 3. Menos 2, menos 4 es menos 6. Y dividido menos 2 es 3 positivo. Positivo. ¿Está bien? Y esto sí existe, y esto sí existe en los reales. O sea que nosotros encontramos
3 puntos en los cuales se anula la segunda derivada. Uno es x igual 0. Otro, x igual menos raíz de 3. Y otro, x igual más raíz de 3. Esta parte, digamos, que hicimos acá es operacionalizar una ecuación para resolverla. No hicimos ni más ni menos que eso, no agregamos ningún tema nuevo. Ahora lo que vamos a revisar es conceptualmente qué pasa cuando la derivada segunda se anula en esos puntos. Yo calculo, Sergio, que una de las preguntas que van a originar del ejercicio que estás resolviendo es esa fórmula de la bicuadrada. Por las dudas, esa ecuación bicuadrada o bicuadrática tiene la forma, ojo, que si en vez de estar ese x al cuadrado hubiese estado x al cubo, ya no se puede aplicar. Es decir, una ecuación, para aplicar esa fórmula que les propuso Sergio, para la ecuación bicuadrada o bicuadrática, tiene que ser a por x a la cuarta más b por x al cuadrado más c. ¿Entienden? O sea, tiene que tener un término con x a la cuarta, otro término con x al cuadrado y un término independiente. ¿Entienden? O sea que si no se cumple con eso, no es una ecuación bicuadrada. No se puede aplicar la fórmula que les propuso Sergio, por las dudas. Si te parece, a eso lo escribo ahora como para que lo vean. Cuando tenemos la expresión, y ahora lo voy a escribir a lo que decía Tochi recién, nosotros podemos aplicar esta expresión que tenemos acá cuando nuestra ecuación es a por x a la cuarta más b por x al cuadrado más c igual 0. Exacto. Fíjense que en la expresión 3 más 2x cuadrado menos x a la cuarta, aquí ocurre que cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Fíjense que a es el coeficiente que multiplica a x al mayor exponente con que aparece, x a la cuarta. ¿Cuánto vale a? -1. Menos 1, muy bien. Es el numerito que está multiplicando a x a la cuarta. ¿Cuánto vale b? 2. 2, el que está multiplicando a x al cuadrado, y el término independiente que es c vale 3. Esta ecuación, como decía Tochi, solamente se puede aplicar esta expresión cuando aparece un término por x al cuadrado, un número por x al cuadrado, más otro número por x a la cuarta, y más un término independiente. No se puede aplicar si aparece x, si aparece x al cubo, solamente en estas condiciones, nada más. Y es un caso particular de una ecuación, que se resuelve de esta manera, ¿no? Como decíamos recién. Bueno, una vez que tenemos los resultados, para los cuales se anula la derivada segunda, analizamos de esta derivada cuál es su dominio, porque es una de las cosas que nos interesa, ¿no? ¿Cuál es su dominio? Y cuál es la continuidad. Y sabemos que el dominio van a ser todos los reales, y la continuidad van a ser todos los reales, porque este denominador no se anula nunca. Y en la parte del numerador tenemos solamente un polinomio, o sea que efectivamente estamos en esta situación. Y nuestro planteo es que sabemos que los ceros de esta función, o sea la derivada segunda, se anula cuando x vale menos raíz de 3, cuando x vale 0, o cuando x vale más raíz de 3. Es decir, en estos puntos del eje x se anula la derivada segunda. Y ahora los traigo de nuevo al tema que estamos analizando hoy. ¿Serán puntos de inflexión los que están en naranja? Es decir, menos raíz de 3, 0 y más raíz de 3. ¿Cómo sé si esos son puntos de inflexión o no? Ahora aplicamos lo que vimos hoy. ¿Qué tiene que ocurrir para que estos sean puntos de inflexión? Un cambio de concavidad. Cambia el signo. Un cambio de concavidad que implica un cambio de signo ¿de quién? La segunda derivada. De la segunda derivada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Analizar el cambio de signo de la segunda derivada en estos 4 intervalos que nos quedan. A la izquierda de menos raíz de 3, entre menos raíz de 3 y 0,
entre 0 y más raíz de 3, y a la derecha de más raíz de 3. Si la derivada segunda cambia de signo, estaremos afirmando que hay puntos de inflexión. Entonces, elegimos un valor cualquiera de x en el intervalo verde, otro en el naranja, otro en el amarillo y otro en el celeste. Por ejemplo, menos 2, y la derivada segunda nos da negativo, menor que 0. Puse el signo menos en el intervalo verde. En el intervalo naranja calculamos para menos 1, que es un valor intermedio, y la derivada nos da positivo, la derivada segunda. En el amarillo elegimos un valor intermedio, la derivada nos da negativa, la derivada segunda, y en el celeste elegimos un valor que esté a la derecha de raíz cuadrada de 3 y nos da signo positivo. Como ustedes verán entonces, el signo de f segunda cambia a izquierda y derecha de los valores donde se anula la derivada segunda. Y entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir con todo esto? Que solamente se refiere a la derivada segunda. Muchas cosas se pueden decir, ¿eh? ¿Qué son puntos de inflexión? Que los puntos que están en naranja, muy bien, menos raíz de 3, 0 y más raíz de 3, son puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque hay un cambio de signo. Hay un cambio de signo de la derivada segunda. ¿Y qué podemos decir de la función respecto de la concavidad o la convexidad? ¿Qué pasa en el intervalo que está dibujado en verde? En este intervalo. Claro, la derivada segunda es negativa, entonces, la primera preguntita que estuvimos viendo hoy, chicos. Si la derivada segunda es negativa, quiere decir que es convexa en ese intervalo. Luego, la derivada segunda es positiva en el segundo intervalo, entonces la función es cóncava. Luego, la derivada segunda es negativa en el tercer intervalo, y ahí la función es convexa. Y por último, la derivada segunda es positiva en el último intervalo, y entonces la función es cóncava en ese intervalo. Y ahora sí, como cambia el signo de la derivada segunda a izquierda y derecha de los puntos donde se anula, o también podemos decir, como cambia la concavidad de la función a izquierda y derecha de los puntos donde la derivada segunda se anula, los puntos de inflexión son menos raíz de 3, 0 y más raíz de 3. Y ahí terminamos de analizar la concavidad, la convexidad y encontrar los puntos de inflexión de la función. Este análisis que empezamos hace unos días atrás, cuando estudiamos crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos de esta función, se completa hoy con puntos de inflexión, intervalos de concavidad y de convexidad, y es el análisis completo que nosotros vamos a poder hacer de una función de este tipo. Obviamente, sí, dale, Karina. Sí, no, terminá la idea, después digo algo total en los últimos minutitos. No, que lo completamos con la gráfica, quería decir que lo completamos con la gráfica, que después lo iba a mostrar, o lo mostramos ahora, como vos quieras. Sí, mostralo, porque es a propósito de eso, dale. Dale. Esto es lo final que decimos, que la función tiene un mínimo relativo, ya lo habíamos encontrado, en x igual a menos 1, simplemente hallando el valor de la función, o la imagen en ese mínimo o en ese máximo, estamos redondeando todo, ¿no? Encontrando cuáles son los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión. Y tenemos la gráfica. Esta es la gráfica de la función, que tiene una asíntota, ya la habíamos encontrado a esta en su momento. Aquí está la derivada de la función en color azul, que también habíamos encontrado los puntos críticos en menos 1 y en 1, que son los extremos relativos justamente de la función, mínimos y máximos de la curva roja, y hoy terminamos de hallar la derivada segunda, los puntos donde la derivada segunda se anula, que son menos raíz de 3, 0 y más raíz de 3, que determinan los puntos de inflexión de nuestra curva, donde cambia de convexa a convexa y a cóncava nuevamente. Ahora sí, Karina. No, preguntarte si podés ir a la diapo anterior, sí, donde cómo tenés 4x quinta menos 8x cubo sobre...
Sí, como Menos no. 12x sobre... Espérame un segundito que de Creo que era nuevo la tengo derivada que volver a abrir el PowerPoint. Ah, no, entonces no. ¿Sí? No, para hacer ese diálogo que generalmente hacíamos en el aula. ¿Qué pasa si Ahora vamos. en un ejercicio extenso, mientras vos abrís les cuento, en un ejercicio extenso uno tiene que sacar rápido las raíces, ¿no es cierto? Nos piden, hago pregunta de alumna, ¿no? Nos piden esa bicuadrada, esa doble resolvente, o lo podemos hacer con la Calcu o el GeoGebra, porque es un paso intermedio en realidad que me está ayudando a ver en este caso las abscisas de los puntos de inflexión, ¿no? Ese menos 1,73 y ese 1,73 y el 0. Perfecto. ¿Se puede hacer con GeoGebra, profe? Sí, totalmente. Bueno, esa función, mientras Sergio habla, yo la ingresé en el GeoGebra, les cuento, en el celular, 4x quinta menos 8x cubo menos 12x sobre 1 más x cuadrado todo al cuadrado. La ingreso en GeoGebra en el campo de entrada, le doy Enter, me la dibuja. El GeoGebra, si vos simplemente te situás en la curva y apretás sobre el eje X, te da automáticamente las raíces. Otra posibilidad es irte a herramientas, que está abajo, que hay un circulito y un triangulito, apretás la palabra herramientas y te dice raíces. Les voy a pasar captura de pantalla para que vean que coincide con lo que le dio Sergio, ¿no? Entonces ustedes ahí pueden verificar, sin hacer tanta cuenta, ¿no? Y ocuparse más bien del análisis finito, dónde es cóncava para arriba, dónde es cóncava para abajo. Sería la anterior. Esa diapositiva, la curva verde. Claro, yo la que ingresé fue, creo que era la derivada segunda. 4x cubo menos 12x. 4x quinta menos 8x cubo menos 12x. La tenías antes, me parece. Sobre 1 más x cuadrada todo al cuadrado. Ah, está bien. Tomé ese ejemplo, pero hubiera podido tomar el que está en la pantalla ahora, Pero ya No, que, está bien, está bien. ya que esa está dibujada en el PowerPoint, les paso esta otra. Que era la cuenta larga, ¿te acordás? Sí, sí. Antes de esa diapo, es esa. Está desordenada, o sea, yo la escribí distinto en el GeoGebra, pero es lo mismo. Exacto, sí, sí. A la cuarta era, bien. Entonces les paso en un ratito captura de pantalla para que ustedes ensayen, si tienen la aplicación del celular, la ingresan, de vuelta, van a herramientas abajo, piden raíces y automáticamente, entonces ahí se evitan la doble resolvente, el factor común y demás. Exacto. Eso era simplemente, Sergio. También otra cosa que yo le quiero decir a los chicos, a ver, porque este ejercicio nosotros lo estuvimos viendo con ellos en 1 hora y media, 2 horas, contando la clase anterior, Claro. más la del día de hoy. Es posible que ante un ejercicio de esto nosotros incluso hasta les demos también la expresión de la primera derivada y de la segunda derivada, porque lo que por ahí queremos evaluar, o pretenderíamos evaluar, es que apliquen el criterio de la primera derivada, de la segunda derivada, analicen extremos relativos, puntos de inflexión, y no si saben derivar o no. Entonces por ahí podemos decirle, si esta es la expresión de la función, y tal es la expresión de la derivada, y tal es la expresión de la derivada segunda, analicen si tienen extremos relativos o puntos de inflexión. Entonces se están evitando todo ese viaje, como dicen ustedes, de tener que derivar una función racional una vez y tener que volver a derivarla por segunda vez. Es decir, todos los cálculos anteriores nosotros los estaríamos evitando, ¿no? Eso también sería importante para ustedes. Claro, sí, sí. Todo esto no lo haríamos. Se los daríamos nosotros hecho, por ejemplo. Claro. Sí pueden usar, como decía Karina también, el GeoGebra para evitarse también el otro paso, que es hallar todos estos puntos donde se anula la derivada segunda. Entonces, directamente con el GeoGebra encontrarían los 3 resultados que estamos mostrando acá. 0 y más y menos raíz de 3, que les va a dar aproximado, más y menos 1,73, que también sirve. Claro. Sí, exactamente. Eso nada más, Sergio. Ahora, si no tienen el GeoGebra o no lo saben manejar, ahí sí están ustedes en problema, porque tendrían que hacer todos estos pasos que se están mostrando en esta diapositiva, ¿no?
Igualmente, si a alguno le interesa, no puede ir a la clase presencial. En la clase presencial puedo quedarme ahí y se los muestro en el celular en vivo. Si no, podemos hacer alguno de estos días, yo le muestro la camarita al celu y vamos haciéndolo en vivo en alguna de las clases de la mañana, ¿no? ¿De acuerdo? No les ofrezco los miércoles que estoy complicada, pero el martes sí, nos podemos quedar unos minutitos con el que tenga dudas, porque les va a servir, chicos, y para los temas que viene también, para integrar, sí, sí, les conviene porque es una ayuda valiosa, digamos, al momento del examen. Bueno, eso nomás. Nos encontramos mañana entonces a las 8. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Chao.